Y tenemos para ustedes en esta tarde el título de nuestra conferencia que vamos a desarrollar: El cristiano y el pecado. El cristiano y el pecado. Podríamos también como subtítulo ponerle la influencia del pecado en el cristiano. En el libro de Romanos, capítulo 6, versículo 12 al versículo 14, leemos estas palabras. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcan en sus concupiscencias, ni tampoco presenten vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Una de las lecciones más importantes que podamos aprender nosotros los cristianos en nuestra vida diaria es la influencia del pecado en nuestra vida. Todos los cristianos, en cualquier hora, en cualquier día, en cualquier mes, podemos comenzar a ser tentados a caer en las trampas del pecado, aún los cristianos que se consideren más espirituales. Alguien podría preguntar, bueno, ¿pero qué acaso Dios no protege a los cristianos de no pecar? Esta pregunta la hacen muchos incrédulos y muchas personas de tu familia, porque dicen, ¿qué acaso esa persona que hizo esto o aquello no era cristiana? O sea, lo que los incrédulos están implicando es que si esa persona fuera realmente cristiana, nunca debería romper ni un plato. ¿No es verdad? Y así tenemos a familiares que nos critican, no que tú eras cristiano, y no que tú hacías esas cosas, y no que vas a la iglesia. O sea, los incrédulos creen que el ser cristiano es ser San Crisóstomo y no tener jamás ningún pecado, porque ellos no entienden realmente quién es un cristiano, y aún los mismos cristianos se critican unos a otros. ¿Qué entonces el cristiano nunca debe jamás volver a pecar? ¿Es acaso esto lo que la Biblia enseña? ¿Que cuando uno se convierte jamás vuelve uno a pecar? Claro que no. No existe un cristiano perfecto, un cristiano inmaculado, un cristiano que diga, yo jamás he roto ni un plato. Lo dice Primera de Juan 1:8. El que diga que no tiene pecado se engaña a sí mismo. Ahora bien, entonces, ¿estamos diciendo que está bien que pequemos, aunque seamos cristianos? De ninguna manera. Dice 1 Juan 2, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Entonces, por un lado, la Biblia nos muestra que los cristianos, ¿verdad?, no somos perfectos en el sentido de que jamás vamos a volver a pecar. Pero por otro lado, la Biblia nos ordena y nos enseña que todo aquello que esté de nuestra parte para no pecar, no lo hagamos. Probablemente existe mucha confusión en las mentes de muchos de ustedes en relación al pecado y la influencia que el pecado tiene en nuestra vida. Vamos pues a comenzar a despejar algunas incógnitas y la confusión para tener un poco más de luz, y vamos a analizar 3 pensamientos principales. Las verdades acerca del cristiano y del pecado. Número 1. La primera verdad: ser cristiano no significa no pecar o nunca más volver a pecar, mucho menos ser perfecto. En el libro de Filipenses, capítulo 3, versículo 12, dice la Biblia del apóstol Pablo:
no que lo haya alcanzado ya. O sea, Pablo sabía en su vida que él no había llegado a la meta, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo para ver si logro hacer aquello para lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. ¿Qué es lo que está diciendo el apóstol Pablo? No soy perfecto, muchos han encontrado en mi vida. Pablo era un hombre como Moisés, como muchos otros hombres de la Biblia, con muy mal carácter. Era muy enojón Pablo. Yo creo que yo también soy igual que Pablo y que Moisés, ¿verdad? Somos impulsivos y queremos hacer las cosas y nos llena de indignación muchas cosas, y muchas veces tenemos entre nosotros, tenemos que acordarnos que ese enojo tiene que ser calmado y tranquilizado y gobernado por el Espíritu Santo. Pero Pablo nos revela una verdad tremenda aquí, que muchas personas que son cristianas no siguen avanzando hacia adelante porque todavía traen cargando su pasado. En otras palabras, muchos de ustedes están pecando hoy o en la vida diaria por traumas complejos de su pasado. Y saben ustedes que el pecado más grande es la incredulidad. Entonces, ¿cuántos de ustedes que son cristianos viven deprimidos o viven descontentos o insatisfechos con su vida? O siempre están criticando, siempre están quejando. Tienes una familia, tienes esto, tienes el otro, y te quejas y te quejas y te quejas. ¿Por qué? Porque en tu pasado te lastimaron, en tu pasado a lo mejor abortaste, en tu pasado te golpearon o te violaron, o en tu pasado todos estamos heridos, y tu pasado todavía lo traes en el presente. Y la forma como tú te conduces ahorita en tu presente te impide avanzar hacia el futuro. Y mientras tú no te liberes hoy, en el tiempo presente de tu pasado, no vas a poder extenderte hacia adelante. Como una vez le dije a un padre de familia que su esposa y sus hijos se quejaron de él. Sus hijos me decían: hermano Alducin, mi padre es seco, le dicen el nopal de Huachinango. Nunca nos besa, nunca nos abraza. Su esposa me dice: así es, para que me diga cariño, mi amor, para que me abrace, para que me dé un beso. Nunca lo hace. Entonces hablé y me acerqué con don Pancho. Le dije: oiga, don Pancho, quiero platicar con usted. Usted se ha dado cuenta, le dije en primer lugar, porque tenemos que comenzar por ahí. Hay mucha gente que es así porque ni siquiera se ha dado cuenta que son así. ¿Me siguen? Entonces le dije: ¿usted se ha dado cuenta, don Pancho, que es usted bien secote? Y se volteó y me dice: sí, don Armando, claro que sí, así me hizo mi padre. Le dije: ¿cómo lo hizo su padre? Pues él era seco como mi mamá, yo vengo de rancho y así somos secos todos los González. Le dije: ¿sabe qué, don Pancho? Pues si usted era seco en su pasado y su papá fue seco y a usted no le dieron caricias, usted tiene que cambiar. Porque se trata de cambiar todos los días y de ya no ser iguales a como éramos en el pasado. Y mientras no entienda usted que necesitamos cambiar y que en Cristo somos nuevas criaturas y que la vida cristiana es cambiar diario de tantas cosas que traemos de nuestro pasado, no va usted a poder crecer ni progresar en su vida cristiana. Una cosa hago, dice Pablo: me olvido del pasado y me extiendo hacia adelante, hacia la meta del supremo llamamiento en Cristo Jesús. Muy bien, esta es una gran verdad. Dios no ha terminado con nosotros. Una vez en un viaje misionero, en un barco que se llama el Dulos, que recorría todo el Atlántico, me invitaron a compartir con el hermano Luis Palau. Y me acuerdo que un misionero traía un broche así grandote aquí en su saco que decía: tengan paciencia conmigo, Dios no ha acabado todavía su obra. Y me impactó eso, ¿verdad? Porque así todos nosotros, hagan de cuenta que somos un edificio en construcción. Unos ya tienen el techo, otros ya tienen ventanas, pero ninguno de nosotros estamos acabados. Hasta que Cristo venga, seremos como Él es. Entonces, mientras Cristo venga, estamos en construcción. Pero el hecho que no estemos acabados no significa
que no seguimos agregando a nuestra vida puertas, ventanas y materiales que necesitamos para cada vez hacer un edificio más sólido de nuestra vida. Muy bien, cuando creímos en Cristo, cuando recibimos al Salvador, nacimos de nuevo espiritualmente, pero nuestra naturaleza pecaminosa permanece dentro de nosotros. Para que entendamos esto, dice 2 Corintios 5:17, el que está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Vamos a estudiar esto detenidamente. ¿Qué significa nueva criatura? ¿Y a qué se refiere con nueva criatura? ¿Al espíritu, al alma o al cuerpo? Porque tenemos tres elementos que componen nuestra naturaleza. Entonces, si me veo en el espejo, yo soy igual que antes de ser cristiano. Tienes la nariz de albóndiga que tenías antes de ser cristiano, las orejas de papalote que tenías antes de ser cristiano. En fin, físicamente no somos nuevas criaturas. Entonces, descartamos el área física. Mentalmente, cuando recibimos a Cristo, tampoco somos nuevas criaturas, porque a muchos les toma 6 meses dejar el alcohol, 8 meses dejar el cigarro, 1 mes de tratar bien a su esposa, 1 año, etcétera, etcétera. Y vamos así poco a poco cambiando. Nuestra mente sigue siendo renovada, entonces no se puede referir tampoco al alma. Entonces se refiere al espíritu. Somos nuevas criaturas espiritualmente. Nuestro espíritu ha sido regenerado. Hemos sido formados internamente como nueva creación de Dios. Pero nos quedamos con el mismo cuerpo, con los pensamientos que tienen que irse transformando poco a poco a la luz de la Biblia, con el carácter que tampoco nos cambia inmediatamente, y eso ya va a depender de nuestra responsabilidad. Dios dice, yo te di la vida, hijo mío, yo te di la vida, te perdoné tus pecados y la vida eterna. Ahora tú presenta tu cuerpo en sacrificio vivo. Romanos 12:1. Ahora tú desecha los malos pensamientos. Ahora tú crucifica tu carne. Ahora tú renueva tu mente. Las cosas que nosotros tenemos la obligación y la responsabilidad de hacer, no las va a hacer Dios. Como un cristiano lo oí orar un día: Señor, te pido que me quites lo carnal. Eso no lo va a hacer Dios, porque eres tú el que tienes que crucificar tu carne. Ya Dios te dio a Cristo, te dio la Biblia, tienes al Espíritu Santo, tenemos el poder para poder vencer, pero somos responsables de los cambios que comencemos a experimentar. Y si tienes 10 años en Cristo y no has cambiado, no le eches la culpa. Si tuviera otra buena esposa, si tuviera mejor doctrina, si tuviera mejores pastores, y la iglesia en la que yo estaba, no le eche la culpa a nadie. Tú eres el único responsable, la única responsable de no cambiar. Ni tu papá, ni tu mamá, ni los pastores, ni el papa, ni el presidente, ni el partido político, nadie puede ser responsable más que nosotros mismos. Esto es muy importante para madurar. En Romanos capítulo 7, encontramos, ¿verdad?, que no somos perfectos, y cómo dentro de nosotros continúa habiendo maldad, mucha maldad, aun cuando somos cristianos. Dice el versículo 17 de Romanos 7, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, decía Pablo, en mi carne, ¿en dónde? No en el espíritu, es en la carne donde no mora el bien. O sea, ¿qué es lo que el pecado usa para poder influir en nuestra vida? Nuestra carne. Los deseos de la carne, 1 Juan 2:15 y al 17, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proceden de Dios, sino del mundo. ¿Qué usa
el diablo para poder hacernos caer? Los ojos, los oídos, la música que escuchas, los programas de televisión que ves, lo que te comes, lo que hueles, lo que tocas. Los 5 sentidos que nos ponen en contacto con el mundo es las puertas del alma, a través de las cuales entra a nuestra vida espiritual el pecado. Y nosotros comenzamos a darnos cuenta que es de adentro de donde salen los malos pensamientos. De dentro salen los adulterios, la brujería, el asesinato, el robo. Lo traemos potencialmente todos dentro de nosotros. Dice el versículo 19, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si no hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Hemos sido declarados justos delante de Dios, pero no perfectos. Nuestra naturaleza, todos los días, nos dice lo contrario. ¿Quién es un cristiano? Vean la diferencia. Una persona que no es cristiana tiene deseos malos de comer, adulterio, sexo, pornografía, gloria, popularidad, ambicioso, avaricioso, amargado, depresivo, bla, 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 y no tiene el poder para cambiar. Va a Alcohólicos Anónimos y le quitan el chupamirto. Va a Marihuanos Anónimos y le quitan la verde de Acapulco. Y va con Cocainómenos Anónimos y le quitan el pericazo. Y va a Locos Anónimos y le quitan lo loco tal vez, con pastillas tranquilizantes. Pero le cortan la rama nada más, alcoholismo, etcétera, etcétera. Pero nadie puede tratar con la raíz. Y la persona que es cristiana tiene la misma propensidad que el no cristiano, y traemos de nosotros también todos esos malos deseos que no nos han sido quitados, pero la grande diferencia entre nosotros y los no cristianos es que nosotros hemos recibido un poder, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder y dominio propio. Ahora yo tengo el poder de a mis impulsos sexuales, a mis impulsos físicos, a mis impulsos filosóficos, de frenarlos y decir, no miro a esa mujer, no miro esa película, no rento ese video, no toco a mi novia, no hago aquello, en la noche no me levanto a comer medio litro de helado o patitas de puerco en vinagreta a las 8 de la noche para soñar con He-Man. Esa es la gran diferencia. El que no es cristiano vive luchando si se suicidan y se quitan y quiero dejar esto y quiero dejar otro y van a la religión, etcétera, etcétera. Pero sus días no tienen el poder. Si el ser humano tuviera el poder de cambiar, ¿para qué vino Cristo? Hazte esa pregunta. Si pudiéramos nosotros poder cambiar por nosotros mismos, o con consejos del psicólogo, o del psiquiatra, o del autor a corazón, o con Walter Mercado, ¿para qué vino Cristo? Romanos 8, versículo 3. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, ahí está la intervención divina, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne y de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Lo que era imposible para la ley decía, no matarás, no robarás, no adulterarás, amarás a Dios con todo tu corazón. Y el pueblo de Israel, cuando vio la ley de Dios, dijo, sí, Señor, no voy a matar, no voy a robar, voy a amarte con todo mi corazón, te lo prometo. Y cuando se iban a su casa, hacían todo lo contrario. Descubrían que no tenían el poder para cumplir la ley. Entonces el pueblo de Israel se enojó contra Dios y les dijo a los teólogos Dios y a los profetas, oye Dios, ¿por qué me mandas leyes como una pared más grande que yo nunca puedo alcanzar? ¿Para qué me prohíbes cosas que existen dentro de mí y la propensidad para hacerlas? ¿Me prohíbes robar?
y si no tengo dinero, el que no tranza no avanza. Me prohíbes fornicar, mi esposa se puso gorda, voy por una chava más. Me prohíbes no decir la causa de mi prójimo y es lo que tengo en mi corazón. ¿Por qué me mandas leyes y no me das el poder para cumplirlas? Entonces Dios le contesta a Israel: les doy leyes para que reconozcan que no pueden. Para que reconozcas tu debilidad. Y cuando le digas, Señor, no puedo, has llegado a dar el primer paso. Porque el primer paso para poder venir a la cruz es, Señor, te necesito. Yo no puedo ni nunca seré buen padre, ni buen hijo, ni buena esposa, ni podré dejar este vicio o aquellas cosas hasta que tú, Señor, me des el poder de cambiar. Y entonces Dios envía a su Hijo y Él entra en la persona del Espíritu Santo a nuestra vida para darnos el poder ahora y dejarnos la responsabilidad con el poder dentro de nosotros de comenzar a descubrir que sí podemos gobernar y luchar contra el pecado. Gálatas capítulo 5. Dice el apóstol Pablo en el versículo 16 al 17 a esta iglesia de Galacia. Gálatas 5, 16 y 17. Digo pues, andad en el Espíritu. ¿Y qué cosa? No le des gusto a tu carne. Ahí está. Pero vean ustedes que se nos dice a nosotros. No dice, Dios nos va a hacer andar en el Espíritu y Dios te va a quitar los gustos de tu carne. No, tenemos que leer la Biblia con mucho cuidado. Es nuestra responsabilidad. Yo debo de andar en el Espíritu y yo no debo darle gusto a mi carne. Déjenme explicarles esto con una historia. Hace muchos años, un misionero lo mandaron al África. Y el jefe de la tribu se convirtió a Cristo. El misionero se fue 5 años y regresó a los 5 años con esta misma tribu y le preguntó a Chan Chan Quiché: oye, ¿cómo va tu vida cristiana? Y el jefe de la tribu le contestó: he descubierto que dentro de mí hay 2 tigres, uno bueno y uno malo. Y el misionero le volvió a preguntar: ¿y quién gana? Y el salvaje le contestó y le dijo: al que le doy más de comer. Dentro de nosotros traemos 2 perros o 2 leones, uno bueno y uno malo. Échale de comer al malo, échale hamburguesas de pornografía, dale comida, dale veneno, dale inmoralidad, ve películas cada vez peores, dale todo aquello que es malo, échale y se va a poner así dentro de ti el tigre malo. Y el bueno, no le des Biblia, no le des oración, flaco. Y cuando venga doña tentación a tu vida y le digas al bueno, ayúdame, va a ser wow. No va a poder darte el poder de poder vencer la tentación, porque dentro de ti estás gordo de todo el alimento con que alimentas tu carne. Hermano, caí en adulterio. Hermano, caí ya me está creciendo la pancita. ¿Y por qué? Nadie cae de repente. Tienes un mes dejando que te bese tu novio, tienes un mes dejando que te manoseen, tienes 2 meses viendo a tu secretaria, tienes 4 meses jugando con el pecado, estás alimentando tu carne y le echas de comer, y por eso dentro de ti, no tengo el poder para esto. ¿Por qué no tienes el poder? Porque nunca alimentas tu espíritu con la Biblia, con la oración, con la confesión del pecado diario. Es por eso que no tienes fuerzas. Y ya quiero dejar de fumar, y quiero tener más fe, y quiero ser como usted, hermano, etcétera. Yo no lo voy a hacer, ni nadie lo va a hacer. Eres tú el responsable, no alimentando tu carne. No satisfagan la carne. Comienza a dominar y a poner bajo la disciplina tu cuerpo. Y pasa una muchacha, pues no la veo. Y otra, no te veo. Ahí va Barbie, no la veo.
Y después de cierto tiempo que comienza así, no veo, no veo, no veo, mientras más digas no, 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 dentro de ti hay algo que comienza a crecer fuerte, fuerte, el tigre bueno. Y comienza a ser fortalecido el espíritu dentro de ti. ¿Por qué? Porque estás cerrándole las puertas al alimento de tu carne. Y vas a tener el poder dentro de ti y vas a descubrir que sí se puede. Está en nosotros, en el dominio propio. Dice el versículo 17, porque el deseo de la carne. Vean ustedes, estos deseos no se van a apagar. Nunca, nunca hasta que muramos. Nuestra carne siempre nos dirá, dame, 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 échame un tibón. Dame una chuletota de puerco. Dame aquello, aliméntame, aliméntame. El deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu contra la carne. Y vea lo que dice. Y estos se oponen entre sí para que no hagamos lo que quisiéramos. Antes de que yo fuera cristiano, gusto, dame, te doy. Adulterio, adulterio, borrachera, borrachera. Y ven aquí el que le gocha la vida y aquí vale, aquí los mariachis y a Garibaldi y esto y el otro y por aquí y por allá hacer lana, el que no tranza no avanza y ser deshonesto y todo, ¿verdad? Y me acostaba tan tranquilo, Capone mataba 500 personas y dormía en la noche con Santa Claus y así vemos a la gente mala que no tiene conciencia, insensibles, ¿verdad? Como si no hubieran hecho nada, como si hubieran metido un pan a la boca, lo hubieran remojado en chocolate y hubieran dicho no hice nada. Pero cuando ya somos cristianos, el espíritu, cuando hacemos algo malo, se opone contra la carne para que ya no haga lo que mi carne me pide. Y cuando el cristiano peca, el cristiano no puede dormir. Comenzamos con la culpa, es una culpa positiva que nos atormenta y esa conciencia como un juez dentro de mí me dice, ve a la corte, confiesa ante el juez tu pecado para que puedas recibir el indulto y la absolución de tus pecados. Mientras no vayas con el juez de la corte y no le digas, juez, he pecado, el juez del universo que es Dios, he hecho lo malo entre tus ojos y he visto a esta mujer que no es mi esposa y este hombre que no es mi esposo y he robado y estoy robando impuestos y he pagado esto y etcétera, etcétera, hasta que no vayamos y no confesemos nuestras maldades, Dios no nos puede perdonar. ¿Qué pasa en ese lapso cuando un cristiano ha pecado y no se ha puesto de acuerdo con Dios? Pasan tres cosas diferentes. Véanlas ustedes. En primer lugar, cuando un cristiano cae y peca, lo primeritititititititito que te sucede o que nos sucede es que nos desconectamos de la luz. Haz de cuenta que el cristiano es la persona que se ha enchufado a la corriente, al poder de la energía del universo. Dios. Dios es luz. Y cuando nosotros pecamos, nos desenchufamos inmediatamente. ¿Qué pasa cuando alguien se desenchufa y se queda a oscuras? Inmediatamente perdemos la brújula. No sabemos a dónde vamos, comenzamos a tropezar, comenzamos a caer en trampas, comenzamos a lastimarnos, comenzamos a hacernos daño porque necesitamos luz para caminar. Se rompe el compañerismo con Dios. Y cuando tú te desenchufas de Dios, no le digas, Padre Santo, sáname de aquí del páncreas, sáname de los riñones, te pido por mis hijos, te pido por un mejor trabajo. Antes de que vengas y le pidas a Dios, enchúfate otra vez. Porque Dios no escucha a los pecadores. Salmo 66, 18. Si en mi corazón yo hubiera visto la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Proverbios 28, 3. El que encubre sus pecados, el que los esconde, esconder es vivir en las tinieblas, no prosperará. Más el que los confiesa y se aparta, alcanzará misericordia. Esta es la primera consecuencia cuando tú pecas o cuando yo peco. En segundo lugar, cuando pecamos, nuestro pecado
dice en Efesios 4:30, contrista al Espíritu Santo. Esto significa, le causamos dolor a Dios. Es lo mismo que nosotros como padres experimentamos cuando nuestros hijos se van de la casa, o se van a la bebida, o se van al pecado. Nos duele. Y quisiéramos abrazar a nuestro hijo, pero no lo puedo abrazar por su pecado. Mi amor nunca cesará, aunque estén en la cárcel, lo seguiremos amando. Pero por causa del estilo de vida que han escogido, no tenemos compañerismo, no tenemos comunión. No puede haber comunión. ¿Por qué? Porque tiene que haber arrepentimiento, papá, he pecado, he hecho lo malo, para que se restablezca otra vez la comunión. ¿Se acuerdan del hijo pródigo? Oye viejo, dame mi lana y toda mi herencia. Mijito, eres mayor de edad, aquí está lo que te corresponde. Bueno viejo, ahí nos vemos. El hijo pródigo agarró carretera. Se fue con las chavas, se fue a Garibaldi, mariachis, tequila, rosado, tequila Tres Vientos, tequila quién sabe qué tantas cosas le metió, mujeres, y se le acabó el dinero. Y ya que el hijo pródigo había acabado y desperdiciado su vida viviendo perdidamente, ¿qué hizo? Estaba con los puercos dándoles de comer algarrobas. Y ahí en la porqueriza dijo, ay, volvió en sí. ¿Pero qué hago aquí si yo soy cristiano? Mi padre me prometió promesas, paz, tranquilidad, y estoy aquí arrastrándome como estaba antes de que fuera cristiano. ¿Cómo es posible que haya regresado a mi vida, de donde Dios me sacó del lodo? Volví a caer otra vez en el lodo. ¿Cuántos de ustedes que me escuchan se encuentran en esta posición? Que están en el lodo otra vez. Y el hijo pródigo dijo, ahora sé qué voy a hacer. Voy a ir con mi padre y decir, papá, he pecado, hazme como unos jornaleros, no vengo a que me digas nada, hazme como un criado, hazme como un esclavo. Prefiero estar como esclavo en tu hacienda, sirviéndote a ti, pero cerca de ti con tu perdón. Y el papá, ¿cómo lo estaba esperando? ¿Con un bate de béisbol? ¿Con un garrote? El papá, desde que el hijo se fue, como todos nosotros, siempre los papás estamos esperando que cuando nuestros hijos regresen arrepentidos. Si hubiera regresado el muchacho, dame más lana, lo manda a volar el papá. O hazme este favor, no te hago nada. Pero cuando regresan arrepentidos, mi hijo perdido estaba y ahora ha sido hallado. Estaba muerto, mas ahora vive. Tráiganle el mejor anillo, tráiganle el mejor becerro, hagamos fiesta, porque mi hijo ha regresado. En verdad les digo, dijo Cristo, que hay un gozo increíble en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Y así es cuando nosotros pecamos. Cortamos la comunión con el Padre, nos separamos del Padre, nos separamos de la luz, quedamos en tinieblas y necesitamos pedir perdón para regresar otra vez a tener esta energía que solo Dios nos puede dar. Y en tercer lugar, el cristiano que peca, dice la Biblia, que pierde, escúchame con mucho cuidado, comienza a perder su energía física. Físicamente, el pecado también nos afecta. Espiritualmente nos separa del Padre, intelectualmente nos hace perder la brújula y físicamente nos comienza a debilitar y nos comenzamos a sentir que no tenemos ya ganas, ni energía, ni fuerzas para servir a Dios. Miren ustedes en el Salmo 32 lo que David confesó cuando él pecó contra Dios. Salmo 32. Dice el versículo 3, Salmo 32. Mientras callé, o sea, en el tiempo en que David no confesó su pecado, se envejecieron mis huesos. En la primera conferencia de hoy en la mañana, se las recomiendo, el poder de la resurrección, vimos en Ezequiel 37 cómo los huesos secos, a quienes les profetiza Ezequiel, comienzan a vivir, porque es en los huesos donde se forma la sangre, el tuétano. Y la Biblia dice que la vida de la carne está en la sangre. Entonces, cuando pecamos, lo primero que comenzamos a experimentar es
un deterioro acelerado de nuestra columna vertebral, de nuestro esqueleto. Versículo 4, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedad de verano. Comenzamos a sentir inmediatamente que nos estamos secando. Te dicen, qué bonito es el día, ¿verdad? Y le contestas, ¿qué tiene de bonito? Oye, qué padre, ¿verdad? ¿Qué tiene de padre? Oye, vamos, que no sé qué, estuvo padrísima la fiesta. Padrísima, ¿qué tuvo de padre? Y comienzas a encontrar en todos lados insatisfacción. Ves una película, churro de película marihuanada que acabo de ver, etcétera, etcétera. Comienza a quejar, comienza a criticar a todo mundo, comienzas a perder el gozo, se te ve la cara así, ¿verdad? Comienza como... Tienes 30, 40 años de edad y pareces de 70, de 80 años de edad. Ya camina, tienes 30 años de edad y ya caminas así. Y todo por causa del pecado. El pecado es nuestro más grande enemigo. Y aunque no perdemos la salvación, porque la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado, perdemos nuestra comunión con Dios, perdemos la dirección de Dios, contristamos a Dios y perdemos también la salud. ¿Y cuántos vienen? Sane por mí, hermano, y ore por mí por sanidad. Hermano, écheme, viene la hermana con la barriga de este tamaño, quiero que ore por mí, hermano. No oro por usted. Y mucha gente se enojan conmigo cuando le digo, no voy a orar por usted hasta que baje 15 kilos de peso. Hasta que baje la barriga que tiene, no oro por usted. ¿Por qué decirle, jula mamachila, y que te salga el demonio, y que salga esto, y va a seguir en la noche, ahorita se va a cenar 5 quesadillas? ¿De qué le sirve? La hipertensión que tiene, los problemas que tiene de insomnio, los problemas de la sangre, es por la grasa. ¿Y qué cree usted que Dios es varita mágica? Sáname, Señor. Dios no se hace responsable de nuestra salud cuando nosotros no cooperamos con Él, obedeciendo las reglas de la comida. Dios le dio a Israel, no comas camarones, no comas langosta, no comas esto, no comas liebre, no comas cosas grasosas, no comas cosas con colesterol, come esto, come verduras, come fruta, etcétera, etcétera, y no voy a tener que intervenir. Pero si tú desobedeces lo que Dios te ha puesto en la Biblia, y cuando llegas al restaurante dices, esto no puedo, lo tengo prohibido, no porque no pueda, sino porque no me conviene. Porque no me conviene tal... Un chavo de 25 años se puede comer el sábado en la noche 10 tacos al pastor, pero uno que tiene 50 años de edad ya no se los puede comer. Te puedes comer 1 o 2 nada más y 5 litros de agua después. ¿Por qué? Porque tiene 50 años. Esa es la diferencia. Entonces tenemos que entender esto claramente. Y tenemos nosotros que entender lo que dice David. Comenzamos a secarnos, a marchitarnos por nuestro pecado delante de Dios. En penúltimo lugar, la victoria sobre el pecado no es automática. La victoria sobre el pecado no es automática. La Biblia nos enseña, Romanos 6, versículo 2 al 14, que es nuestro texto, que el cristiano debe aprender, se requiere aprender. Toma tiempo aprender a vencer, controlar y dominar el pecado. Y esto requiere de práctica diaria, disciplina y mucho amor a la palabra de Dios. Un futbolista no se hace de la noche a la mañana.
Años tiene el muchacho, desde los 12 a 13 años de edad, tal vez antes, practicando el fútbol. Pelé comenzó a los 6 años de edad a practicar el fútbol. Esta muchacha golfista Ochoa tiene más de 15 años practicando el golf. Todos los corredores, todos los atletas, Carl Lewis, que ganó de 8 medallas de oro, tenía 20 años practicando la carrera libre, el track, etcétera, etcétera. Los pianistas concertistas, 5, 10, 6 horas diarias practicando el piano. Los karatecas, cinta negra, segundo, tercer, cuarto dan, 4 o 5 horas practicando. Todo en la vida requiere práctica. ¿Quieres aprender a escribir? Lee y vas a ser un buen escritor. No te pongas, voy a escribir marihuanadas. Porque no de la noche a la mañana nadie es un escritor. Necesitas años de estar leyendo sintaxis, gramática, cómo se escribe, cómo se dice, etcétera, etcétera, para que comiences a poder expresarte a través de la literatura. Todos los cantantes, Celine Dion, 7 horas diarias. Celine Dion con esa voz tan privilegiada que Dios le dio para cantar. Pavarotti, 5 o 4 horas diarias vocalizando. Renata Tebaldi, María Callas, cantantes de ópera, 4 o 5 horas diarias cantando, afinando las cuerdas vocales para que no cantaran como lagartija con calentura. Sí, hay cada hermanito que canta que dice, ay Dios mío, es un sacrificio oírlo. Romanos 6:12. Vean que se nos habla a nosotros. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcan en sus concupiscencias. Al pecado se le asocia con un reino. ¿Quién es un rey? Alguien que ejerce control, dominio soberano sobre todo el territorio geográfico donde él gobierna. El pecado dentro de nosotros puede comenzar otra vez, ya siéndonos cristianos, porque eso se le está escribiendo a los cristianos, Romanos es para los cristianos. El pecado puede otra vez venir a la vida del cristiano y volver a gobernar. Y se nos manda que nosotros no lo obedezcamos. ¿Ya lo vieron? No le digas, el diablo me tentó. Si tuviera otra esposa sería más espiritual. Si tuviera otro esposo, si tuviera aquello, si tuviera mejor pastor, si tuviera mejor iglesia, si tuviéramos un mejor gobierno, no le eche la culpa a nadie, sino a tu falta de disciplina de que no quieres dominar el pecado en tu carne. No reine el pecado en tu cuerpo mortal de modo que lo obedezcas. Ni tampoco presentes tus miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino preséntate a Dios como vivo de entre los muertos y tus miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no te puede gobernar. No se enseñoreará, significa no puede ya volver a dominarte, porque ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Y si tú, siendo cristiano, me dices, soy esclavo de la comida todavía, de la pornografía, del alcohol, de las drogas, de lo que tú quieras, de las pastillas tranquilizantes, cualquier cosa que gobierne tu vida, cualquier cosa que tú le tengas que hacer caso a tu cuerpo, puede ser el cigarro, cualquier cosa que tú obedezcas, que tu cuerpo te pida, eres esclavo. Y Cristo nos vino a ser libres. Y eres esclavo porque no has querido poner en disciplina tu cuerpo. Simplemente por eso. Puedes estudiar toda la Biblia que quieras, los diplomados que quieras. Quieras, pero mientras tu cuerpo no lo pongas en sujeción con cadenas.
y no le comiences a dar gusto ni alimento ni hacerlo engordar a tu carne, puedes ser un gran teólogo y tener la cabeza así como balón y sin embargo tener un carácter que en cualquier momento caes en el pecado. Y terminamos con 1 Corintios capítulo 9 y dice el apóstol Pablo, comparándonos con los atletas en las Olimpiadas. Dice 1 Corintios capítulo 9, versículo 24 al 27. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se llevará el premio? Corran de tal manera que lo obtengan. O sea, en toda competencia, ¿cuántos ganan? Uno, ¿verdad? Y el que gana, ¿por qué ganó? ¿Por qué ganó el que ganó? ¿Porque era el mejor preparado? ¿El más disciplinado? ¿El que más horas practicó? ¿El que más ganas le echó? ¿El que más se sacrificó regularmente? Y lo dice Pablo a continuación. Todos los que luchan, y están hablando de la lucha grecorromana, de todo se abstiene. ¿Te imaginas que el que ganó el maratón de los 42 kilómetros en Nueva York, la noche anterior se comió 2 McDonald's? ¿Lo encontraron en Garibaldi a las 2 gritando "Ajúa, viva Zapata"? No, ¿verdad? Un maratonista, un campeón de taekwondo, el que tú me quieras presentar, tuvieron días, meses, años antes de la competencia de las Olimpiadas que hacer muchos sacrificios. Levantarse a las 5 de la mañana, ir a correr, eso es lo único bueno que le encontré yo a las películas de Rocky. Que vemos, ¿verdad? Un hombre que comienza a luchar y a practicar y a sacrificarse y a las 4 de la mañana y a practicar y a practicar y a practicar, y es la vida de todos los atletas, los mejores preparados, los que más se sacrifican, los más disciplinados, son los que reciben la corona. Versículo 26, así que yo de esta manera corro, no como la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea al aire. ¿Se acuerdan ustedes aquí en un corredor, creo que del Estado de México, Bernabé, no sé qué cosa, que perdió la competencia al final? ¿Se acuerdan? Dice Pablo, de esta manera corro, no como la aventura. Este muchacho iba corriendo y había cosas donde no deberían de atravesar, porque hay jueces y cámaras por todos lados vigilándolos. Y este muchacho evadió 2 o 3 obstáculos por ahí que la cámara lo filmó. Y llega a la meta, aquí está la corona, señor fulano de tal, usted ha ganado. ¡Ah! Se levanta un juez, 2 jueces, momentito, acabamos de ver el video, hizo trampa. Venga la medalla. ¿Cuántos de ustedes están corriendo, haciendo trampa en la vida cristiana y creen que Dios no los ve? Y cuando digas, Señor, 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 ¿a mí me hablas? Señor, ¿a mí me hablas? Yo ni te conozco. Hablé lenguas, eché demonios. ¿Sabes una cosa? Nunca hiciste mi voluntad. Apártense de mí al fuego eterno. ¿Qué susto se van a llevar aquellos que al momento de que creen que llegaron a la meta, sean descalificados porque corrieron a la aventura? No pelearon legítimamente. Versículo 27 está el secreto. Golpeo mi cuerpo y lo pongo ¿en qué? ¿En qué? Una religión muy famosa en México lo equivocó y a los monjes les daban chicotes y pácatelas y pácatelas y pácatelas y se sangrando y se acostaban en camas de piedra y creían que eso se refería físicamente, golpear físicamente el cuerpo. Y lo dice Pablo, no, estoy hablando de ponerlo a mi servicio, hacerlo mi esclavo, ponerlo en servidumbre. No castigarlo físicamente, sino ponerlo en servidumbre. ¿Cómo hago a mi cuerpo de esclavo? No dándole de comer a la carne. Golpeo mi cuerpo, dice el apóstol Pablo, el gran león de Dios, y lo pongo a mi servicio. No sea que, Pablo, tú estás diciendo esto, pero si tú eres un misionero lleno del Espíritu Santo y has echado demonios y eres un grande león, yo Pablo, el que ustedes creen que soy,
pirruris, papucho, popuchos, Juan Camaney, déjenme decirles que si yo mi cuerpo no lo pongo en servidumbre, entonces voy a ser heraldo para otros y voy a ser eliminado. Sacado de la carrera por la falta de disciplina física. Nuestro cuerpo es habitado por el pecado. Y mientras nosotros no tomemos en serio nuestro cuerpo, lo que vemos, los programas, las películas que vemos, las conversaciones que oímos, hasta que no tomemos en serio esto, estás alimentando y alimentando y alimentando tu cuerpo. Y el tigre malo dentro de ti está gordo, 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 gordo. Y en cualquier momento caes en el pecado. Porque no vas a tener las fuerzas para luchar contra Doña Tentación. Le dijeron a Pepito un día, ¿tú qué haces cuando Doña Tentación viene a tu casa y te toca la puerta? Y Pepito le contesta y le dice, si yo abro la puerta, me voy con ella, pero le mando a Jesús a que le abra la puerta. Entonces, si tú crees que en tus fuerzas vas a poder enfrentar a Doña Tentación, te vas a ir con ella. Y quién sabe dónde te va a llevar. Pero si Jesús está dentro de ti viviendo, cuando venga la tentación, no hay ninguna tentación que no sea humana, sino que Dios es fiel, el cual no permitirá que te vayas con Doña Tentación, sino que proveerá la salida para que te puedas escapar. Dios provee de sana doctrina, salud a los piadosos. Y Dios sabe salvar a los piadosos de tentación, segunda de Pedro 2:9. Pero si tú no eres piadoso y tú no te alimentas diario con la Biblia, y no alimentas tu espíritu con la Biblia, y no oras diario con la palabra de Dios, no esperes tener el poder del Espíritu Santo para vencer una vida que es mucho más poderosa que nosotros mismos. Gracias, Señor, por tu palabra en esta tarde. Gracias por abrirnos las Escrituras y mostrarnos el mecanismo de cómo opera el pecado en nuestra vida cristiana. Nos has hecho conscientes que debemos de conocer estas realidades y de que nunca nos debemos separar de ti. Que ahora tenemos los cristianos dos opciones: luchar contra el pecado o dejar que el pecado vuelva otra vez a esclavizarnos como lo era antes de conocerte. Gracias porque no nos has dado espíritu de cobardía, sino de poder. Pero tenemos que comprender que este poder necesita diario tu energía. Así como un teléfono celular necesita conectarse cada 3-4 días a la fuente de la luz, porque el teléfono celular no tiene energía y cuando se carga le dura 3 o 4 días. Así nosotros no tenemos energía propia. Necesitamos conectarnos a la Biblia diario, en la mañana de preferencia, para sacar de la Biblia la energía, el poder, y decirte diario, como decía David, vivifícame según tu palabra, porque es en la comunión contigo de donde procede nuestro poder, y no puede haber santidad sin el poder de Dios. Oh Señor, abre nuestro entendimiento. La exposición de tus palabras alumbra nuestros ojos. Expone ante nuestros ojos cada vez más claramente el camino para que sigamos la luz
y estemos conscientes de lo terrible que es permitir que el pecado regrese a nuestra vida. En esta mañana tal vez muchas personas de ustedes que nos ven por la televisión no sean cristianos y aún no has recibido este poder de Dios y vives en pecado. Yo te pido en el nombre y por las misericordias de Dios que le entregues tu vida a Jesucristo hoy, y que una vez que seas cristiano lo obedezcas, porque puedes regresar a tu vida anterior cuando tú te separas y no permaneces en la vid, en la palabra de Dios. ¿Qué necesito hacer? Me preguntarás para venir a Cristo. Arrepiéntete de tus pecados. Dile que Él entre a tu corazón como tu Salvador y que crees que Él pagó en tu lugar y en mi lugar el castigo por nuestros pecados. Gracias, Jesús, por entrar a nuestra vida, hacernos libres del error, del pecado, de la muerte y darnos la verdad, que es la que nos ha hecho libres al conocer tu verdad en tu palabra. En el nombre de Jesús, amén.